Bien, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que estén viendo el video. El- Me presento y presento a mi grupo. Nosotros somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. Y el grupo de exposición está conformado por las siguientes personas: Marlon Anchundia, Cristel León Gutiérrez, Enrique Moreira, Rosalía Palacios, Genaro Peñafiel, Yamilek Pico y Zambrano Carlos, quien les habla. Bueno, como introducción, el siguiente trabajo expositivo o investigativo eh, dará a conocer conceptualizaciones básicas acerca de la liquidez y lo que es el flujo de efectivo, en base a criterios objetivos de varios autores. Asimismo, también hablaremos acerca de las políticas de las mismas, de la liquidez y el flujo efectivo, y cómo éstas ordenan o pretenden ordenar el funcionamiento de la organización. Asimismo, se explicará un breve análisis acerca de los fondos monetarios y cómo funcionan estos. Listo. Para empezar, yo hablaré sobre las conceptualizaciones básicas de la liquidez, citando a algunos autores. El primer autor, que es Jigman Lawrence, nos dice o nos plantea que la liquidez de la empresa representa la agilidad que tiene para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, a medida que éstas alcancen su vencimiento en un periodo determinado. Él también nos comenta que la liquidez se refiere a la solvencia de la situación financiera general de la empresa. Esto quiere decir la habilidad que tiene para pagar sus cuentas. Aquí quiero hacer una pequeña acotación a lo propuesto por el señor, que estuve investigando, y como se sabe, la liquidez, tanto la liquidez como la solvencia hablan de dinero líquido, de efectivo, pero hay que tener claro, hay que tener presente de que hay una pequeña diferencia entre estos dos términos. La diferencia radica en que la liquidez, como ya dije, se encarga de cumplir nuestras obligaciones a corto plazo, pero la solvencia, en cambio, es el dinero que nosotros tenemos disponible como empresa para cumplir dichas obligaciones, pero a largo plazo. Es decir, la liquidez es a corto plazo y la solvencia de una empresa es a largo plazo. Listo. El siguiente autor, Leopold Bernstein, nos dice que, que la liquidez se puede definir de forma simple como la capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, o bien como la capacidad de convertir los activos e inversiones en dinero o instrumentos líquidos, a lo que se conoce como tesorería. Y la escasez de esta le considera a la empresa uno de los principales síntomas de dificultades financieras en un futuro. A su vez, la tesorería es considerada el componente más líquido con respecto a todos los demás activos. ¿Por qué? Porque proporciona la mayor flexibilidad de elección a la empresa para decisiones de inversión o financiación. Por último, citando los dos últimos autores, Bernal y Salas, ellos nos afirman que la liquidez no es más que la capacidad que tiene la empresa para atender sus compromisos a corto plazo. Ellos no solamente se refieren a las finanzas totales de la organización, ellos también
se refieren a la destreza que tiene la empresa para convertir en dinero determinados activos y, y pasivos corrientes. Gracias. Ahora le daré paso a mi siguiente compañero. Pues bien, continuando con la exposición, las dos medidas básicas de liquidez son las siguientes: liquidez corriente y liquidez rápida. En este caso es la prueba del ácido. La liquidez corriente considera la efectiva dimensión de la organización en cualquier instancia del tiempo. También es considerable con diferentes empresas de la misma actividad. La razón rápida es semejante al índice de solvencia. ¿Qué índice de solvencia? Es un término financiero que toda compañía tendrá muy presente desde el inicio de su actividad. La solvencia financiera puede definirse como la capacidad de una empresa para poder hacer frente a sus obligaciones. La razón rápida no tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es un activo con menor liquidez. En este cuadro podemos observar la fórmula de la liquidez corriente, que es activo corriente sobre pasivo corriente, y la fórmula de la prueba ácida es activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. El análisis de la liquidez tiene relación con el estudio de las operaciones ordinarias de cada empresa, y para determinar el nivel de liquidez apropiada se deben considerar aspectos como el tipo de negocio, tamaño de la empresa y la capacidad para invertir en efectivo. Entre los principales problemas de liquidez encontramos la incapacidad de pago sobre las obligaciones con proveedores comerciales y bancarios, pérdida de oportunidades de la inversión forzosas, ventas de activos fijos para poder cubrir los compromisos. Entre la conceptualización del flujo efectivo encontramos o podemos expresar que el estado de flujo efectivo es el estado financiero básico que muestra el neto efectivo al final de un periodo, mediante la discriminación del efectivo recibido o generado, pagado o utilizado dentro de una administración financiera y operativa en las actividades específicas de operación, inversión y financiación. Esto indica que el flujo efectivo es el estado que muestra el movimiento de los ingresos y la disponibilidad de los fondos en una fecha determinada, movimientos de dinero dentro del mercado o su economía en conjunto. Según el autor Moreno de León 2009, expresa que el estado de flujo efectivo es uno de los tres estados financieros principales que una empresa emite sobre una base regular. Este estado muestra en dónde viene el dinero y hacia dónde va. Esto indica que el estado de flujo efectivo muestra los flujos financieros que explica la variación experimentada del ejercicio por la tesorería, es decir, suministra información sobre las disponibilidades líquidas de la empresa, su evolución y motivo de cambios por ellos sufridos. El objetivo del flujo efectivo, según Montaño Hormigo 2015, nos expresa que es suministrar información de manera separada sobre los cobros y pagos acaecidos sobre la empresa. La simple variación de la tesorería por diferencia de saldos de balance no nos dice prácticamente nada. Por ello, la importancia del estado de flujo efectivo implica o radica en detallar los distintos tipos de flujos según su naturaleza de las actividades al cual se genera. Es precisamente el origen de financiación y la utilización de dichos flujos, en este caso vendría a ser la inversión, lo que confiere al valor del análisis del estado. Entonces, podemos decir que el flujo efectivo es el movimiento de dinero que presenta en una empresa. Es la manera en la que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa. Existe un ciclo el cual sale el dinero de la empresa, es el costo que por producir bienes o servicios se entregan a los clientes y se obtiene el dinero por parte de ellos para generar riqueza. Por ende, el estado de flujo efectivo es uno de los estados básicos que informa sobre la variación y los movimientos del efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo ha sido generado y aprovechado por sus actividades operativas de inversión y financiación de la empresa. Objetivo general del estado de flujo de efectivo, según Estupiñán 2009, es presentar información de manera oportuna y concisa de los recaudos y desembolsos
del efectivo de caja y de banco de una empresa en un determinado periodo, para que los usuarios de los estados financieros examinen la capacidad que cuenta la empresa en su liquidez y su solvencia, para generar flujos de efectivo futuros y evaluar la capacidad con la que cuenta la empresa para cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar los cambios presentados por el efectivo en caja y banco y sus equivalentes, establecer diferencias entre la utilidad neta, los recaudos y desembolsos y como presentación adicional. Este se diseña con el propósito de explicar los movimientos de efectivo provenientes de la actividad normal de la empresa, tales como la venta de activos no corrientes o circulantes, la obtención de préstamos, las aportaciones de los socios y todas aquellas transacciones que incluyan disposiciones de efectivo, tales como la compra de activos no circulantes, pago de pasivos y dividendos. Ventajas del estado de flujo de efectivo. Muestra cambios. Una de las ventajas del estado de flujo de efectivo es proporcionar una vista detallada de todos los cambios en la cantidad de dinero de efectivo en un determinado tiempo. Analiza si la empresa va obteniendo más dinero o si por lo contrario, esta pierde. Esto ayuda a obtener una amplia vista del éxito de la empresa cuando se combina con los demás estados. Continuando con las ventajas del estado de flujo de efectivo, dirige al potencial de crecimiento. El beneficio de la utilización del estado de flujo de efectivo indica que la empresa tiene suficiente dinero para expandirse. Por lo general, la empresa quiere expandirse, necesita el dinero en efectivo porque es más rápido de manejarle. En las desventajas del estado de flujo de efectivo encontramos que no tienen en cuenta el crecimiento futuro porque estas no toman en cuenta el crecimiento futuro. Si observamos el estado de flujo de efectivo, esencialmente si revisamos la información de las últimas operaciones de negocio, si la empresa está en proceso de desarrollo para un sistema pionero de tecnología, podría estar a punto de generar una gran cantidad de dinero en efectivo líquido. Si observamos el estado de flujo de efectivo, podemos evaluar correctamente el potencial futuro de la empresa. Otra de las desventajas que tiene el estado de flujo de efectivo es la interpretación de datos. Esto puede ser muy difícil porque la información sobre el estado de flujo de efectivo no es necesariamente fácil de interpretar. Se puede ver donde todo el flujo de caja se va, pero no puede saber si debe ir allí. Ejemplo. Puede ser difícil determinar si la empresa debería invertir en más de una planta o en el pago de alguna deuda. Hay que tener toda la información presente y hacer las mejores suposiciones posibles. Continuando. Otro tema es cómo analizar un estado de flujo de efectivo. Esta se compone de 3 secciones: operación, inversión y la de financiación. Una empresa le asignará cualquier entrada y salida o ingreso y egreso de la misma categoría. Ejemplo, el pago del efectivo para el inventario es un flujo de caja operativo. Desde el estado de flujo de efectivo, una empresa puede saber cuánto dinero en efectivo tenía en la mano y la cantidad de cambio, es decir, en este transcurso cuánto cambió en determinado periodo. Los inversionistas tienen que mirar estas secciones del estado de flujo de efectivo de forma individual para así obtener y por ende lograr una imagen clara de toda la empresa. En los beneficios de la información sobre el flujo de efectivo, cuando se usa el estado de flujo de efectivo junto con el resto de estados financieros, estamos hablando del balance general, el estado de resultados o pérdidas y ganancias, la memoria, el estado del cambio del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, por ende,
Y ya, por ende, aquí vamos a ver que este suministra la información pertinente y este a su vez permite a los usuarios evaluar los cambios que se den en los archivos netos de la organización. Su estructura financiera, esta incluye la solvencia y la liquidez, y su capacidad, esta le permite modificar tanto los importes como las fechas de cobros y pagos. Estos tienen el fin de adaptar la evolución de circunstancias y oportunidades para, por ende, deber aprovechar las oportunidades que se puedan presentar en el transcurso. La información acerca del flujo de efectivo es útil esta nos permite evaluar la capacidad que la organización tiene para generar efectivo y equivalente al efectivo. También permite desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de efectivo de diferentes organizaciones. Además, realza la comparabilidad de la información sobre el rendimiento de las operaciones de diferentes entidades u organizaciones, puesto que elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos económicos. A continuación, mi compañero. Rincón Soto nos dice que el estado de flujo de efectivo es una importante herramienta para utilizar en la determinación de la salud de la empresa, pero que no es la única herramienta que se debe utilizar. También se debe analizar lo que es el balance general y el estado de resultados. Lo que Rincón Soto nos da a entender aquí que para saber la salud financiera de una empresa no es necesario solo guiarnos por el estado de flujo de efectivo, sino también mirar lo que es el balance general y el estado de resultados. Estos tres estados son los que nos van a determinar la salud actual de la empresa. Como advertencia, también Moreno nos dice que el flujo de caja positivo es una buena señal, pero no siempre es malo tener un flujo de caja negativo. A veces una empresa puede tener un flujo de caja negativo ya que está invirtiendo en nuevos equipos debido a la venta creciente que tiene la empresa. Lo que Moreno también nos trata de decir de esto es que no es malo que nuestra empresa en cierto momento refleje lo que es un flujo de caja negativo, ya que puede ser por motivos de que estemos invirtiendo en nuevos equipos o haciendo nuevas inversiones. Entonces, para que la empresa esté bien, no siempre debe demostrar un flujo de caja positivo. Hablaremos también sobre el presupuesto de estados de flujos de efectivos. Lo que Rincón Soto dice es que el estado financiero básico que presenta la información relacionada con los recaudos y desembolsos en efectivos que se derivan de las actividades de operación, inversión y financiación llevadas a cabo por ende durante un periodo contable. También hablaremos acerca de las políticas de flujo de efectivos, que es, si se vende al contado, se debe comprar al contado, ya que si compramos a plazos y se vende al contado, vamos a sentir que tenemos muchos fondos de dinero y podemos gastarlos quizás en compras innecesarias y esto nos traerá problemas a un futuro. Otra de las políticas sería emparejar los plazos de ventas y de compras. Asimismo, si vendemos a plazo, pues también deberíamos de comprar a plazos. La tercera política de flujo de efectivo: se venden a plazos, cobra un interés mayor al que usted carga por financiarlos. Esto quiere decir que si vendemos a plazos, nosotros debemos de cobrar un interés mayor al momento de venderla para que no tener pérdidas al momento de la transacción. Otro punto de las políticas es que no todo nuestro capital de trabajo debemos de financiarlo con una sola moneda. Tenemos que tener en cuenta y analizar la variabilidad de los tipos de cambios. La otra política sería, si se financia en dólares, pues tendremos siempre que tener inventarios importados mayores al que se debe. También tomaremos en cuenta que no se debe mantener efectivo ocioso, ya que si tenemos efectivo, pues debemos de comenzar a pagar pues los pasivos más próximos. Otra de las políticas de flujo de efectivo sería forzar la caja.
ya que esto obliga a la gerencia a cobrar carteras que estén próximas a vencer. Y esto nos quitaría la sensación de solvencia y no estaríamos tan relajados. Otra de las políticas también, que si contamos con liquidez, pues debemos de comenzar a pagar pues las deudas con un próximo a su vencimiento final. Esas serían las políticas de flujo que deberían o tomaríamos en cuenta. Gracias. Política de liquidez. Factores considerados. Se centra en el estudio de las variables que afectan las entradas, las salidas y los saldos mínimos de efectivo. Es decir, que cuando entradas, salidas y los saldos mínimos de efectivo se ven afectados por A o B razón, se debería aplicar una política de liquidez, las cuales constan en una organización. Esto quiere decir que una empresa debe contar con un listado de políticas correspondiente a la liquidez. Jorge Burbano manifiesta que política de liquidez va relacionada con Fondo Monetario. En este momento veremos 3 autores considerados por nosotros los más acertados en cuestión de definir el Fondo Monetario. Fondo Monetario. Tenemos el autor corporativo Expansión. Fondo de inversión mobiliaria cuyos activos están constituidos por instrumentos de renta fija a corto plazo. Bien, aquí nos damos una idea de que constituido por instrumentos de renta fija, recordando que renta fija es un valor constante. Renta fija a corto plazo, ¿qué quiere decir esto? Menor a un año. De alta seguridad y liquidez. Como consecuencia de ello se caracterizan por tener unas rentabilidades y volatilidades muy reducidas. Pues bien, puede ser bueno, puede ser malo. ¿Por qué? Rentabilidad. Ojo con eso, una rentabilidad puede definir éxito en una organización. Porque rentabilidad significa una estabilidad, producto de la actividad de la organización, es decir, es algo que viene a una organización, un beneficio. Y volatilidades muy reducidas. Esto va relacionado con el precio, las variaciones que tiene el precio. Y esto es, cuando es reducido, es mínima la volatilidad, puede ser un tanto llamativa para en cuestiones financieras. Bien, Orlán Cáceres 2012. Función que expresa la cantidad de riqueza que las personas y las empresas guardan en forma de dinero, renunciando así a gastarlo en bienes y servicios o a invertirlo en otros activos. Es decir, Financieros. que Orlán Cáceres es la esencia de este criterio, se basa en lo que es ahorrar. Ahorrar. La cantidad de riqueza que una organización vaya a tener la va a separar de todo lo previsto, es decir, no va a haber para los gastos, tampoco para invertirlos. Los separan y los deja ahí, y eso es un fondo monetario, según expresa Orlán Cáceres. Jorge Burbano manifiesta, son aquellos fondos necesarios que ayudan a respaldar las transacciones normales. A su vez, responden al interés de obtener beneficios provenientes de probables cambios en los niveles de precios, ayudándoles a afrontar situaciones fortuitas como crisis de iliquidez o crecimiento de la cartera. Es decir, que para Jorge Burbano, prácticamente un fondo monetario sería un soporte alterno, soporte que en casos fortuitos, sean estos internos o externos, van a servir para afrontar aquella situación. Bien, en este momento vamos a pasar a lo que es política crediticia, no sin antes resaltar que los fondos monetarios poseen un saldo mínimo, el cual se encuentra estrictamente ligado a la gerencia financiera, a la misma que se basa en los indicadores
de porcentajes estipulados. Es decir, que muchas organizaciones, antes de realizar estudios concernientes a Fondo Monetario, o sea, es decir, para separar parte de su riqueza y realizar o tener un fondo monetario, valga la redundancia, deberán realizar un estudio si quieren tener un valor constante o separar cierto porcentaje. Es importante resaltar eso porque a veces muchas cosas funcionan así por así. Y cuando digo así por así, separamos cierta cantidad porque creemos conveniente separar esta cantidad. Pero recordar que una actividad de una organización siempre va a necesitar liquidez. Y por ese motivo se deben realizar estudios para ver qué tanto se puede separar en determinados periodos. Política crediticia. Se conceden mediante plazos. Mientras mayor sea la flexibilidad, más se demorará en recuperar el dinero. Y esto es muy importante. Es muy importante que una empresa acorte el tiempo de cobro. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante el recorte del tiempo de cobro puede tener liquidez, puede tener riqueza en este momento. Si no hace eso, el tiempo se alargará, lo cual va a dejar un vacío en este momento. Supongamos así, va a dejar un vacío. Y dicho vacío pues va a afectar. ¿Por qué? Porque no tenemos liquidez, no tenemos cómo cumplir con las obligaciones correspondientes. Lo que a su vez merma la agilidad para conseguir los fondos monetarios. Pues sí, va a ser complicado, como se mencionaba, recuperar en dicho periodo un fondo. Y extenderlo no es recomendable, es recomendable tenerlo ahora. Bien, con ello le doy paso a mi compañero. Buenas, soy el alumno Enrique Moreira. Yo voy a seguir la exposición y culminarla. Yo les voy a hablar sobre los costos particulares de los fondos monetarios. Para Jorge Burbano, la liquidez por lo general suele expresarse en diferentes niveles los cuales tienen diferentes connotaciones. Él lo expresa en tres costos particulares. El primero de los costos es el costo de oportunidad. Estos son originarios por el desperdicio de opciones que hayan poseído un lucro de inversión, pero no hayan sido adquiridos debido a los fondos líquidos ociosos. ¿Qué son los fondos líquidos ociosos? Son aquel dinero que la empresa posee, pero mantiene estático y no se lo gasta indiferentemente de la inversión que posea. El segundo es los costos de confianza. Estos actúan por lo general en las empresas que suponen la inexistencia de riesgos tanto en la entrada como en la salida de efectivos. Y por último, están los costos de abandono. Estos aparecen por lo general en las empresas que poseen estas dos connotaciones. La primera de las connotaciones es que esta empresa posea un deficiente financiamiento en el capital de trabajo. Y la segunda es que la empresa posea un historial crediticio inexistente, o sea, nulo, que nunca haya recurrido a una entidad financiera para financiamiento. Esto obliga a la empresa a sí o sí ver importante un financiamiento y recurrir a estas entidades las cuales por lo general no son todas, pero algunas pueden llegar a ponerle trabas que impiden que el crédito pueda ser efectivo. Por último tema, hablaré sobre la planeación de los compromisos de pago. Cuando se planifican los ingresos y los desembolsos, se suele conocer como un soporte de efectivo que a la vez plasma o genera políticas crediticias, las cuales están regidas a lo que indica el proveedor. Y también a su vez se generan condiciones de amortización de créditos que se encuentran ligadas a las entidades financieras. Cuando hablamos de desembolso de dinero, tenemos que tener en consideración dos factores. El primero de los factores es que nos veremos obligados a pagar los impuestos sí o sí
de acuerdo como lo estipule la institución tributaria. Y la segunda es que deberemos pagarle los dividendos a los accionistas. Cuando una empresa está en pleno proyecto de inversión o a su vez está teniendo en mente un proyecto de inversión que se encuentre 100% financiado por los accionistas, estos al momento de dar a conocer las salidas de efectivo deberán registrar eh, cuentas como la adquisición de terrenos, como la construcción de instituciones y la adquisición de activos depreciables. Por último, cuando hablamos de emprender los proyectos, estos demandarán sí o sí que se realice una preparación de un flujo de caja específico para el mismo, flujo de caja que a su vez interpretará un programa de inversiones y traerá consigo mismo la elaboración de un presupuesto de efectivo que se ve obligado a el seguimiento, el monitoreo y el control de los costos y gastos que se produzcan en dicho proyecto. Por último, tenemos las conclusiones. Como conclusiones tenemos que en dicho documento pudimos observar las diferentes conceptualizaciones de estos tres temas, tanto como la liquidez, como el flujo de efectivo y como el fondos monetarios. Cuando hablamos de liquidez, todos los autores coincidieron que esta se basa a la capacidad que tiene una organización para cubrir sus obligaciones al corto plazo. Cuando hablamos de flujo de efectivo, estamos hablando de uno de los tres principales estados contables, generalmente, y este nos permite poder observar el movimiento de dinero, tanto como entrada como salida, tanto los ingresos como los gastos, en un periodo determinado para así poder determinar la liquidez que posee la empresa. Ya, cuando se habla de un fondo monetario, estamos hablando en términos cotidianos como el chanchito, como la parte en donde la empresa ahorra para situaciones sean de inversión o de iliquidez que ésta pueda llegar a sufrir. Y por último, es importante que se conozcan todo este tipo de definiciones, ya que estas nos ayudarán para realizar estudios que se encuentren estrictamente relacionados con factores económicos, administrativos y contables. También hay que tener en consideración que estos pueden variar acorde al tiempo, porque el mundo es muy cambiante, pero sin embargo tenemos que tener eh, en mente el significado de todas estas. Muchas gracias.